Bienvenida, bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en una visión, bastante particular, y hay que decirlo, muy polémica, de la historia boliviana. Todo esto viene de extractos de un libro, Mafia de Traidores, de Hugo Roberts Barragán. Exacto. Es un texto que postula algo fuerte, la existencia de una supuesta mafia masónica secreta. Y que esta mafia, según el autor, claro, habría tenido una influencia decisiva en momentos clave de Bolivia. Nuestra misión hoy, entonces, es desentrañar un poco la tesis central de este autor, de Roberts Barragán. ¿Qué era exactamente esta mafia para él? ¿Qué buscaban? ¿Quiénes eran los nombres clave? Y sobre todo, ¿cómo dice él que impactaron la historia? Pensando en asesinatos políticos, pérdidas de territorio. Sí, y es fundamental lo que decías. Estamos explorando la narrativa de este autor, lo que él presenta en su obra. No estamos aquí para decir si es verdad o mentira. Exacto. Es un análisis de la fuente. Y bueno, el título mismo, Mafia de Traidores, ya te da una idea, ¿no? Es contundente, controversial. Totalmente. No se anda con rodeos el autor. Bueno, entremos en materia. A ver, ¿cómo empieza esto? El autor habla de una logia chuquisaqueña, fundada supuestamente por Casimiro Olañeta, antes de la República incluso. Así arranca, sí, antes de 1825. Y lo central desde el vamos es cómo caracteriza esta logia. Afirma cosas muy fuertes. Que eran anticristianos, o sea, que negaban la divinidad de Cristo, que rechazaban de plano conceptos como patria, soberanía. Integridad territorial también. También. Y sostiene que eran racistas, que se creían superiores por ser de origen hispánico y despreciaban a mestizos e indígenas. Caramba. Y el punto, digamos, clave en su argumento, que veían a Bolivia como su chacra personal, un feudo para explotar. ¡Qué base! Y según Roberts Barragán, esto creció, se expandió. Sí, eso dice, que esta logia se unió a otra parecida en Salta, que según él lideraba Mariano Serrano, a quien describe como un doble agente. ¿Doble agente? Sí, así lo califica. Y que luego incorporaron a figuras militares muy conocidas. José Miguel de Velasco, José Vallivián. Nombres que resuenan fuerte en la historia boliviana. Y más tarde, a políticos como José María Linares, Tomás Frías, Aniceto Arce, Narciso Campero, o sea, gente que estuvo en el poder por décadas. Y esta red, esta mafia, ¿tenía un método, un modus operandi según el libro? Bueno, en la visión de Roberts Barragán era clarísimo. El objetivo era controlar todo. La presidencia, el gabinete, los otros poderes y fundamentalmente la cúpula militar. El texto llega a afirmar que tenían como regla interna derrocar a cualquier presidente o gobernante que no fuera de su grupo. ¿Derrocar cómo? Incluso usando la violencia y el asesinato si era necesario. Insisto, esta es la interpretación que da el libro. Queda claro. Entonces, a ver, ¿cómo aplica el autor esta idea a los primeros años de la República? ¿Da ejemplos concretos? Sí. Señala varios eventos. Primero, dice que la Asamblea Fundacional de 1825 fue manipulada. Afirma que casi todos los miembros, como 43 de 48, estaban ligados a Olañeta. Una mayoría aplastante si fuera así. ¡Exacto! Luego postula una conspiración directa contra Sucre. Dice que su expulsión fue orquestada por Olañeta, supuestamente por orden de Santander, desde Colombia. Santander, el jefe masón colombiano, según el texto. Sí, así lo describe, y que era porque Sucre era amigo de Bolívar. Y detalla el motín de Chuquisaca, donde hieren a Sucre presentándolo como un intento de asesinato planificado por la logia. O sea, no lo ve como un conflicto político, digamos, normal de la época. Por cómo trataron a Sucre. Y también el asesinato de Pedro Blanco. El presidente que duró días. Ese mismo. Según el autor, lo mataron porque era un presidente ajeno a la logia, que no respondía a ellos. Dice que lo asesinaron militares vinculados a la logia, como Vallivián. Uf, qué denso. Y aquí la narrativa da un giro, ¿no? Cuando habla de Andrés Santa Cruz. ¿Cómo lo presenta el autor? Lo contrasta totalmente con la mafia. A Santa Cruz lo pinta muy bien, de origen indígena aymara. Dice, un gran constructor de la nación boliviana. Incluso menciona que Santa Cruz fundó su propia logia, la Titicaca, pero con la intención contraria, según Roberts Barragán, poner la masonería al servicio de Bolivia.
Interesante esa distinción. Sí, pero a pesar de eso, el autor afirma que miembros de la mafia, como Olañeta, Calvo, Linares, Armazá, se infiltraron en su gobierno. Y esto los lleva directo a la Confederación Perú-Boliviana. ¿Cuál es la versión del autor sobre su caída? ¿También culpa a la mafia? Totalmente. El texto se enfoca en una acusación central: Casimiro Olañeta. ¿Qué hizo Olañeta según el libro? Bueno, lo mandaron en misión diplomática a Chile, ¿no? Pero Roberts Barragán sostiene que en realidad fue a conspirar con el gobierno chileno contra la Confederación. Afirma que Olañeta subordinó la logia de Chuquisaca a la masonería chilena. Ahí es donde crea lo que él llama la mafia masónica chilenófila. Chilenófila. Sí, prochilena. Y afirma además que Olañeta dio instrucciones a Velasco y a Vallivian, que eran miembros de la logia y estaban en el ejército confederado, para que desertaran. Y eso llevó a la derrota. Según el relato del autor, eso llevó directamente a la derrota clave en Yungay, una traición desde adentro, básicamente. Una acusación gravísima. ¿Y qué dice de la batalla de Ingavi? Un momento cumbre del nacionalismo boliviano. Bueno, acá la interpretación del autor es sumamente controversial. Argumenta que el ascenso de Vallivian al poder después de la caída de Santa Cruz fue manejado por esta mafia chilenófila siguiendo directrices chilenas. Entiendo. O sea, no fue un movimiento espontáneo. No para él. Y acá viene lo más llamativo. Sostiene que las armas, el armamento clave que usó Vallivian para ganar en Ingavi, vino de Chile. ¿Cómo? ¿Armas chilenas en Ingavi? Sí, gestionadas por la mafia, por Lañeta. Por lo tanto, razona el autor, aunque militarmente fue una victoria boliviana contra Perú, Para él fue una victoria chilena en el fondo. en esencia sí. Argumenta que Ingavi fue una victoria para Chile, porque consolidó a un gobierno prochileno en Bolivia, selló la subordinación del país y evitó cualquier chance de reunificación con Perú. Descarta de plano que Velasco hubiera dado las armas. Es una reinterpretación Radical, ¿no? de un hito. El libro luego avanza. Habla de Manuel Isidoro Belzú. ¿Cómo encaja Belzú en esta trama? A Belzú lo presenta de una forma muy particular. Un hombre de origen humilde con un apoyo popular inmenso, el Tata Belzú, le decían, lo describe como un reformador, que amplió derechos, protegió a los indígenas y que se enfrentó de manera directa a la oligarquía y, por supuesto, a la mafia masónica chilenófila. Un obstáculo para los planes de la mafia, según esta lógica. Exactamente, un verdadero estorbo. Y, como era de esperar según el autor, la mafia reaccionó. ¿Cómo? El texto afirma que la mafia, supuestamente con plata que venía de Chile, canalizada a través de Linares. Linares otra vez. Sí, a quien el autor acusa de instigar como 33 revoluciones. Bueno, que trabajaron sin parar para tumbar a Belzú. Y después a su sucesor, Jorge Córdoba. Llenaron el país de inestabilidad, dice. Hablemos entonces de Linares, que finalmente llega al poder. ¿Qué dice el autor de su gobierno? ¿Continuó esta agenda? Según Roberts Barragán, sí, y la profundizó. Dice que Linares se dedicó a fortalecer y reorganizar a la mafia. Metió gente nueva, nombres que luego serán clave. Mariano Donato Muñoz, Mariano Baptista, Eliodoro Camacho, Adolfo Vallivian. ¿Y acciones concretas de su gobierno? Bueno, afirma que, presionado por Chile para cobrar la ayuda financiera que le dieron para las revueltas, Linares cedió la península de Mejillones. Eso el autor lo llama la primera gran desmembración territorial. Exacto. También lo acusa de persecución política feroz contra opositores y hasta de un genocidio contra indígenas que apoyaban a Belzú. ¿Genocidio? Es una palabra muy fuerte. Sí, la usa así. Y sostiene que Adolfo Vallivian, hijo de José Vallivian, se convirtió en el nuevo jefe de la mafia tras la muerte de Olañeta. Luego, el autor mete un concepto nuevo: el Partido Rojo. ¿Qué es esto en su narrativa? Lo presenta como la cara pública, la fachada política de la mafia masónica chilenófila, ahora liderada por Adolfo Vallivian. ¿Y cuál era la ventaja de actuar como partida? Según el texto, les permitía operar abiertamente, usar la democracia como pantalla, disfrazar lo que él llama traición como simples errores políticos y usar la propaganda para manejar a la opinión pública. ¿Y le atribuye acciones específicas a este Partido Rojo? Sí, claro.
Por ejemplo, responsabiliza directamente al Partido Rojo y a Adolfo Balivián por la llamada Matanza del Loreto de 1861. ¿Qué fue eso? Una masacre de figuras importantes del bando de Belsu. El objetivo, según Roberts Barragán, era liquidar cualquier chance de que Belsu volviera al poder. Siguiendo esta cadena de eventos, ¿cómo explica el autor la llegada de un personaje tan polémico como Mariano Melgarejo al poder? Bueno, el texto sostiene que Adolfo Balivián, viendo que el belcismo seguía vivo, decidió que necesitaban una mano más dura, una tiranía, y vio en Melgarejo, un militar conocido por su brutalidad, digamos, el instrumento perfecto. O sea, la mafia lo puso ahí. Según el autor, sí. Dice que Balivián instigó a Melgarejo a dar el golpe de Estado, aunque no lo metió formalmente en la mafia, pero lo puso bajo la supervisión de otro miembro clave, Mariano Donato Muñoz. Muñoz, el mismo que mencionaste antes. El mismo. Y así, con apoyo de la mafia, Melgarejo derroca al presidente Achá en 1864. Y esto, en la visión del autor, lleva directamente al famoso y desastroso Tratado de Límites de 1866 con Chile. Correcto. Roberts Barragán señala a Mariano Donato Muñoz como el cerebro detrás de ese tratado. Afirma que Muñoz redactó un protocolo que cedía territorio boliviano a Chile y que, buscando supuestamente un beneficio personal, propuso añadir la cláusula de la medianería. La medianería, eso de compartir al 50% las riquezas del guano y minerales en una franja del litoral. Eso mismo. Lo cual el autor considera una traición terrible a la soberanía. Asegura que a Melgarejo lo convencieron con halagos y regalos y que el tratado lo aprobó un Congreso totalmente controlado por el Partido Rojo. El libro después presenta a Agustín Morales de forma totalmente opuesta, ¿no? Sí, radicalmente opuesta. Lo pinta como un patriota, el líder de la Revolución Popular que sacó a Melgarejo del poder. Y ya como presidente, según el autor, Morales intentó revertir todo el daño que había hecho la mafia. ¿Qué hizo Morales, según el libro? Cuestionó el tratado de 1866, buscó activamente la alianza defensiva con Perú e intentó comprar armas y barcos de guerra en Europa para fortalecer a Bolivia frente a Chile. Pero este esfuerzo patriótico, según Robert Barragán, fue cortado de raíz. Así es, el autor afirma de manera muy categórica que la mafia masónica chilonófila, en complot con la embajada chilena en La Paz, asesinó a Morales para frenarlo. ¿Asesinado? ¿Por la mafia? Sí. Implica directamente a su propio sobrino y edecán como el que disparó. Y añade otro dato. ¿Cuál? Que Adolfo Balivián, a quien Morales había mandado a Europa justamente a comprar esas armas, Sí. saboteó deliberadamente esa compra, cuando volvió a Bolivia como presidente electo después del asesinato. Desvió la plata, no buscó la aprobación necesaria, un sabotaje total, según el texto. Increíble. Poco después, bajo el gobierno de Tomás Frías, con Mariano Baptista de canciller, ambos señalados por el autor como miembros clave de la mafia, recordemos, se firma otro tratado con Chile, el de 1874. ¿Qué dice el texto de este? Que fue la consolidación final del control chileno antes de la guerra. Aparentemente suspendía la odiada medianería, pero a cambio ratificaba pérdidas territoriales anteriores y, lo más importante, ¿Qué? liberaba de impuestos por 25 años a las empresas chilenas que explotaban salitre en el litoral boliviano. El famoso impuesto de los 10 centavos que luego sería el casus belli. O sea, el tratado de 1874 ya dejaba todo listo para el conflicto según esta visión. Exacto. Roberts Barragán afirma que se aprobó con sobornos y presiones a pesar del rechazo popular. Menciona a Carlos Walker Martínez, yerno de Linares, como el negociador chileno clave. Llegamos así al borde mismo de la Guerra del Pacífico. Hilarión Daza derroca a Frías. Pero el autor insiste, para 1876, el litoral ya estaba prácticamente entregado por las acciones previas de esta mafia. Exacto. Esa es su premisa. Y la narrativa del autor se pone aún más intensa cuando detalla las supuestas acciones de la mafia o del Partido Rojo durante la guerra misma. ¿Con qué objetivo? Según él, con el objetivo deliberado de asegurar la derrota de Bolivia. A ver, ¿cuáles son esas acusaciones puntuales que hace el texto sobre la guerra? Son gravísimas. Son varias y muy fuertes, sí.
Primero menciona a Mariano Batista organizando líos internos, disidencia, mientras Daza estaba en el frente. Luego acusa a Aniceto Arce, el magnate minero, de usar su poder económico para sabotear la logística militar. ¿Sabotear cómo? Afirma que retuvo a propósito a la Quinta División, comandada por Narciso Campero, otro supuesto miembro, en el altiplano para que no llegara a tiempo. ¿Y qué más? Que paralizó a la Sexta División de Potosí sobornando a su comandante, un mercenario. Que dispersó regimientos en La Paz sobornando a oficiales con ayuda de otro supuesto miembro, Luis Salinas Vega. ¡Caramba! ¿Y algo más sobre Arce? Sí, llega a afirmar que Arce pasaba información militar a Chile usando las carretas de su compañía minera Huanchaca, que iban y venían de la costa. Eso es espionaje directo, según el autor. Tal cual. También acusa a Heliodoro Camacho de minar la autoridad de Daza entre las tropas en el mismo frente de batalla. El libro también toca la famosa y controversial retirada de Daza desde Camarones, ¿verdad? La contramarcha. ¿Qué dice el autor? Lo defiende a Daza. Culpa directamente a Camacho de haber iniciado la petición para retirarse en el Consejo de Guerra, argumentando falta de agua y comida. Va más allá incluso. Afirma que cuando Daza intentó avanzar con su escolta, Camacho le retiró las municiones. Así de directo. Sí. Y describe una conspiración para derrocar a Daza ahí mismo. Una conspiración. ¿Quién estaría detrás? Dice que fue instigada por el ministro chileno Domingo Santamaría a través de un agente boliviano, un coronel supuestamente prisionero en Chile llamado Benigno Higuino. ¿Y ejecutada por quién? Por Camacho, con la complicidad de otros supuestos miembros de la mafia, como Belisario Salinas y José Manuel Pando. Y finalmente la acusación quizás más terrible de todas, la batalla del Alto de la Alianza. Sí. El texto sostiene que no fue solo una derrota militar, sino una masacre deliberadamente orquestada. ¿Orquestada por quién y para qué? Por Narciso Campero, que ya era presidente tras derrocar a Daza, y por Heliodoro Camacho. El objetivo, según el texto, liquidar al ejército aliado peruano-boliviano. Afirma que eligieron a propósito un terreno totalmente desfavorable y que aplicaron tácticas suicidas. ¿Cómo cuáles? Ataques frontales a pecho descubierto contra posiciones enemigas superiores y bien artilladas. Una inmolación planificada, dice el autor. Entonces, para resumir el argumento central del autor sobre la guerra, no fue incompetencia, ni mala suerte, ni superioridad enemiga solamente. No, fue una traición planificada y ejecutada desde adentro por esta mafia, actuando como el Partido Rojo para asegurar que Bolivia perdiera la guerra. Esa es exactamente la tesis central que presenta Roberts Barragán en estos fragmentos. Impactante, sin duda. ¿Y después de la guerra, qué pasa? ¿Cómo explica el autor las consecuencias, el legado de todo esto? ¿Hubo un encubrimiento, según él? El autor dedica buena parte a detallar lo que él considera un encubrimiento masivo, orquestado por la misma mafia, ya consolidada en el poder después de la derrota. Describe dos problemas principales que, según él, esta mafia tuvo que resolver para zafar de la responsabilidad. A ver, ¿cuáles serían esos problemas? El primero, cómo tapar el presunto rol criminal de Narciso Campero, el presidente, en el desastre del Alto de la Alianza. ¿Y cuál fue la solución, según el libro? Exagerar, magnificar hasta el extremo la valentía del batallón Colorados en esa batalla. Usar su heroísmo como una cortina de humo para distraer la atención del desastre general y de la responsabilidad del mando. Afirma que eso se instaló en la historia oficial, en la educación, en el ejército. Entiendo. ¿Y el segundo problema a resolver? Cómo sacarse de encima la responsabilidad general por haber perdido la guerra y el litoral. ¿La solución? Convertir a Hilarión Daza en el único culpable. El gran chivo expiatorio. Entonces, la famosa acusación contra Daza por la contramarcha de Camarones sería... Una vil calumnia, así la llama el autor. Sostiene que fue una mentira difundida masivamente por la mafia a través de la prensa que controlaban, los libros de historia que escribieron, la educación oficial. ¿Para qué? Para exculpar a los que él considera los verdaderos responsables: Muñoz, Baptista, Arce, Campero, Camacho.
Afirma que estos supuestos traidores terminaron recompensados con poder, con honores, mientras a Daza lo difamaron injustamente por generaciones. El autor incluso conecta esto con la muerte de Daza, años después, ¿no? Sí, totalmente. Sostiene que el asesinato de Daza en la estación de trenes de Uyuni en 1894, justo cuando volvía a Bolivia para defenderse de todas estas acusaciones, Sí. fue ordenado por el entonces presidente Mariano Baptista, uno de los señalados como cabecilla de la mafia, para silenciarlo para siempre. O sea que no lo mató una turba espontánea. No, según el autor, fue un asesinato político ordenado desde el poder, y añade otra acusación de traición más contra Niceto Arce. ¿Otra? Sí, dice que Arce, siendo presidente, permitió deliberadamente que Paraguay tomara Puerto Pacheco en el Chaco, por inacción total. Y afirma que Arce incluso recibió un reembolso de Chile por la plata que había gastado saboteando el esfuerzo de guerra boliviano. Se nota una frustración enorme en el autor, ¿verdad? Porque esta versión que él cuenta no sea la que prevalece. Totalmente. Acusa a la historia tradicional, a la academia, de seguir repitiendo lo que él llama las mentiras de la masonería y de encubrir a los verdaderos culpables de las desgracias de Bolivia. Todo el libro parece un grito, un intento vehemente por corregir una historia que él considera falsificada. Bueno, para ir cerrando. En resumen, el texto de Hugo Roberts Barragán que exploramos hoy nos presenta una tesis de conspiración de muy largo alcance. Una mafia masónica que, según sus palabras, orquestó traiciones, asesinatos, pérdidas territoriales durante décadas, culminando en una derrota planificada en la Guerra del Pacífico y un encubrimiento que culpó injustamente a Hilarión Daza. Y recordamos una vez más que esta es una interpretación específica, muy polémica, que surge exclusivamente de la fuente que tuvimos a mano, de este libro. Exacto. Y claro, esto nos lleva a pensar, ¿no?, sobre cómo se construyen las narrativas históricas y también cómo se desafían, sobre todo cuando tocan temas tan sensibles. Teorías de conspiración, traumas nacionales como una guerra perdida, la pérdida de territorio. Claro. Cómo al análisis de un punto de vista tan particular, tan extremo si se quiere, como este, aunque sea controvertido y se base en lo que dice un solo autor, nos puede obligar a mirar con ojo más crítico los relatos que damos por sentados, a preguntarnos siempre por las fuentes, por las intenciones detrás de cada versión de la historia. Y una última reflexión que me queda picando de esta lectura. Esa insistencia tan apasionada del autor en que hay una verdad oculta, en que la historia oficial es una distorsión deliberada hecha por los vencedores. ¿Qué nos dice sobre el proceso continuo y a veces conflictivo de interpretar el pasado de una nación, sobre todo sus figuras y eventos más traumáticos? Exacto. Cómo estas interpretaciones, incluso las más radicales o marginales como la que vimos hoy, pueden seguir resonando. Cómo pueden seguir, de alguna manera, moldeando la identidad o el debate político mucho tiempo después. Es algo para seguir pensando, sin duda. Una mirada diferente, polémica, pero que invita a cuestionar.